Bueno, hoy vamos a ver una teoría que es relativamente corta, pero muy sustanciosa. Vamos a hablar de hormonas de la glándula pineal. Básicamente de la función que hace o que desempeña la melatonina. Que ustedes habrán escuchado hablar mucho de ello. La glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro y lleva este nombre porque su forma parece una piña, es decir, el producto del pino, del árbol del pino. Y básicamente está relacionada con ciclos de vigilia-sueño. La retina, como vimos en la clase anterior, o en la anterior, sensa la luz. O el estado de luz o oscuridad. Eso lleva a una regulación o a un estímulo a nivel hipotalámico, en los núcleos supraóptico, en el quiasma óptico y en el paraventricular, también llamado núcleo supraquiasmático. Estas neuronas, lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, hacen sinapsis en el ganglio cervical superior, ya estamos en médula, y la liberación de noradrenalina, estimula la glándula pineal. La producción de hormona va a generar una inhibición a nivel hipotalámica y un feedback negativo a nivel del ojo. Por eso es su propio sincronizador. Aquí vemos cómo es el relevamiento neuronal. Este es el tracto retino-hipotalámico al núcleo supraquiasmático que interacciona con una neurona del núcleo paraventricular, todo esto en hipotálamo. Su terminal nervioso hace sinapsis en la columna intermedio lateral de la médula. Esto interactúa con un ganglio cervical que libera noradrenalina favoreciendo la producción de melatonina. Esta producción genera un feedback negativo para que se bloquee la síntesis de la misma. Bueno, aquí vemos en esta parte básicamente lo mismo, como la noradrenalina estimula en la pineal la producción de melatonina o melatonina, que como vemos se produce en oscuridad, la luz inhibe esta secreción. Y aquí vemos cómo se sintetiza. Se forma a partir de un aminoácido, que es el triptofano, que es un aminoácido aromático, que por acción de la triptofano hidroxilasa en mitocondria genera 5-hidroxitriptofano. Sobre este actúa una descarboxilasa de aminoácidos aromáticos generando serotonina. Ya el citosol, por acción de esta enzima, que es la regulable, que es la aril-aquilamina N-acetiltransferasa, se incorpora un grupo acetilo a la serotonina, se genera acetilserotonina, que por acción de una hidroxindol-metiltransferasa va a formar la melatonina. Esta melatonina
sale, pasa a circulación y va a distintos tejidos y células. Ahora, ¿cómo la noradrenalina regula su secreción? La glándula pineal está regulada o presenta receptores adrenérgicos estas terminales nerviosas que impactan en la glándula pineal están estimuladas en la oscuridad, liberando noradrenalina. La noradrenalina puede actuar a nivel de receptores beta o alfa. A nivel de receptores beta, estimula la adenilato ciclasa, que a su vez activa una proteína quinasa A que fosforila este factor de transcripción. Este factor de transcripción fosforilado estimula la expresión génica para que se transcriba la síntesis de esta enzima, que es la responsable de pasar serotonina a N-acetilserotonina. A su vez, las subunidades, a su vez, la proteína quinasa C, o por acción de una PLC que estimula una PKC, puede reforzar esta vía y per se activa, o sea, favorece la actividad enzimática, estimula la actividad enzimática, no genera síntesis de nueva proteína. Y esto es reforzado también por canales regulados por voltaje que estimulan o que favorecen la entrada de calcio, estimulando junto con el DAC a la proteína quinasa C. Esta hormona tiene un ritmo biológico. Los ritmos biológicos, los circadianos, son los que oscilan en un periodo de 24 horas. Los infradianos tienen periodos mayores, como la FSH, por ejemplo, mayores a 24 horas, y los ultradianos por debajo de 24 horas, como por ejemplo de la luteinizante. Fíjense que el cortisol, la TSH, la prolactina, tienen ritmos biológicos al igual que las melatonina circadianos. Ahora, vimos cómo es la síntesis y cómo se degrada. Se degrada por un proceso de oxidación, que lo vamos a ver en la clase próxima. Se transforma oxidativamente y este se conjuga con sulfato. Todo esto pasa en hígado y este metabolito, el sulfato oximelatonina, es el que se libera por orina. En el sistema nervioso se produce la ruptura del anillo pirrólico y estos intermediarios, acetilformilmetoxiquinurenamina, y por una formidasa AMK, se pierde el formilo, y estas moléculas son importantes en el proceso de eliminar radicales oxidantes o especies reactivas de oxígeno, como vamos a ver en un ratito. Vimos que hay síntesis de melatonina en glándula pineal, pero también hay una importante producción extrapineal. Estas son las células o las fuentes que ya se aceptan como síntesis de melatonina, por ejemplo el tracto gastrointestinal, el sistema inmune y cutáneo, bueno, la retina, el sistema nervioso. Células endocrinas, como por ejemplo adrenales, tiroides, páncreas, etc. Células no endocrinas, como células del sistema inmune, por ejemplo, y otras líneas celulares que se han visto, que se usan para procesos o estudios de investigación, que se han visto que también producen melatonina. La melatonina
actúa por unión a receptores de 7 segmentos transmembranas acoplados a proteína G. Estos receptores hoy se llaman ML1, 2 y 3. Los 3 se han encontrado en animales de experimentación. El 1 básicamente regula los ritmos circadianos y el 2 la fisiología, además de otras funciones, ¿no? La fisiología retiniana. Y en esta mini tablita tienen dónde se pueden localizar, cómo se los llaman ahora y cómo se los llamaban antes, por si encuentran algún trabajo donde los nombran de esta otra forma, con la nomenclatura previa. ¿Cómo ejercen su función? Como les dije, unidos a receptores acoplados a proteínas G. A través del receptor 1 disminuye la producción de AMP cíclico porque se acopla una proteína G con la subunidad alfa inhibitoria. Esto disminuye la actividad de PK, por lo tanto disminuye la fosforilación de Krebs. Y esta disminución de PK hace que se inhiba la vía de MAP quinasas. Por otro lado, favorece la salida de potasio y en una forma independiente la entrada de iones calcio por canales mediados por voltaje de membrana. La subunidad beta-gamma refuerza la actividad de una PLC que responde a la unión de receptores de prostaglandina, favoreciendo la salida desde el retículo de calcio. Este sería un crosstalk entre el receptor M1 de melatonina y el receptor de prostaglandina F-alfa. Y por la subunidad beta-gamma favorece la salida de potasio. A través del receptor M2, básicamente se estimula la vía de la PLC. Aparentemente se modula la vía de guanilil ciclasa, la está disminuyendo, inhibiendo los niveles de GMP cíclico, y también estaría actuando a través de una alfa inhibitoria. Pero la melatonina no solo tiene funciones a través de los receptores acoplados a proteína G, sino que dentro de la célula puede neutralizar radicales libres, interaccionar con proteínas citosólicas como la proteína quinasa C, la calcio-calmodulina o la calmodulina, que une calcio, es unidora de calcio, y a nivel nuclear activa receptores que heterodimerizan RZR y ROR, que son de la subfamilia de receptores de retinoico. De forma tal que podemos diferenciar las acciones de la melatonina como aquellas dependientes del receptor y otras independientes del receptor. Las dependientes del receptor, a través, por ejemplo, del receptor M3, vía proteínas como calmodulina, actúa con funciones detoxificantes y regulando la acción de enzimas detoxificantes. A través de receptores nucleares, ROR, RZR, tiene regulación de la expresión de enzimas antioxidantes y modula la respuesta inmune. A través de receptores de membrana del MT1 y del MT2 y del GPR50, que se pensaba que era un receptor huérfano, hoy se sabe que no solo une cannabinoides, sino también melatonina. A través de estos receptores regula la reproducción estacional, el ritmo circadiano, la fisiología de la retina, promueve el sueño, etc. Mientras que las
acciones independientes del receptor tienen que ver con hacer desaparecer o limpiar a la célula de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. ¿Por qué? Porque induce la expresión de proteínas, ¿recuerdan? Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que son enzimas antioxidantes o forman parte del sistema enzimático antioxidante, e inhibe la expresión de enzimas que llevan a la producción de especies reactivas de nitrógeno, como la óxido nítrico sintasa, o enzimas que son prooxidantes, como la COX-2, por ejemplo. De forma tal que a través de todo esto protegen contra la radiación UV, la radiación ionizante, con los procesos isquémicos, con la toxicidad generada por metales, por alcohol, etc. Entonces, la melatonina a través de receptores acoplados a proteína G, vía adenilciclasa, puede fosforilar a estos receptores que se unen a elementos de respuesta que van a sintetizar determinadas proteínas, como por ejemplo proteínas que tienen que ver con efectos antioxidantes. También regula directamente la homeostasis mitocondrial, regulando la producción de estas especies reactivas y disminuyendo los procesos apoptóticos. Y puede regular enzimas como la calciocalmodulina, que es responsable de regular el citoesqueleto, la calreticulina, que regula la acción de hormonas a nivel nuclear, y también induce la expresión de enzimas antioxidantes e inhibe las de enzimas prooxidantes. ¿Cómo lleva a cabo su función antioxidante? La melatonina es capaz de captar y depurar de especies reactivas de oxígeno, y en ese proceso se transforma por acción de una dioxigenasa en este intermediario, en acetilformilmetoxiquinuramina, que frente a más especies reactivas de oxígeno se sigue catabolizando generando este producto. Es decir, que todo este proceso catabólico que sufre la melatonina puede detoxificar de tres moléculas de radicales libres. Una como melatonina total o íntegra y otra como cada uno de estos derivados. Entonces, procesos de envejecimiento, procesos inflamatorios por diversas causas, procesos neurodegenerativos, la presencia de toxinas, etc., favorece la producción o la actividad o la expresión de esta enzima, la óxido nítrico sintetasa, que genera especies reactivas de óxido nítrico. Estas especies reactivas de óxido nítrico favorecen la expresión de radicales derivados de nitrógeno. Y estos radicales derivados de nitrógeno, como ahora vamos a ver de dónde vienen los derivados de oxígeno, disminuyen la expresión o la actividad de enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, favoreciendo la permeabilidad de los poros mitocondriales, llevando a procesos apoptóticos. Precisamente la melatonina inhibe todo esto, inhibe el proceso de excitoxicidad que tiene que ver con la liberación de determinados neurotransmisores, inhibe la producción de óxido nítrico,
Inhibe las especies reactivas de nitrógeno que se dan en mitocondria. Inhibe el proceso apoptótico. Inhibe esta disminución. Y por otro lado, disminuye el potencial de membrana mitocondrial, favorece la cadena respiratoria de electrones, lo que lleva a producción de ATP, y el hecho que a través de la cadena de transportadora de electrones se generan fisiológicamente especies reactivas de oxígeno, esa melatonina es capaz de bloquear esa producción. Por otro lado, todos estos efectos que dijimos, tanto la inflamación o la neuroinflamación, el envejecimiento, la neurodegeneración, etc., regula este poro alterando la producción de ATP. Entonces podemos decir que la melatonina tiene no solo efectos cronobióticos, sino también oncostáticos, es decir, actúa como quimioterapéutico, inmunomodulador, regula la maduración sexual, es antioxidante, antienvejecimiento y antioxidante. Y aquí podemos resumir las funciones de la melatonina. Regular a través de receptores, regulando los núcleos supraquiasmáticos, van a regular los ritmos circadianos. Que la melatonina lo puede regular vía receptores o lo puede regular directamente a través de la expresión o de la acción sobre otros receptores como los nucleares, por ejemplo. Directamente favorece el sistema inmune. Ella misma es capaz de eliminar especies reactivas de oxígeno, produciendo compuestos intermediarios que ayudan a purificar demás especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, a inducir a través de RZR-ROR la expresión de enzimas antioxidantes y regular en menos las prooxidantes como la ciclooxigenasa 2. Esta inhibición que genera sobre el poro previene también, además de todo este proceso, el proceso apoptótico. Y esto lo genera por una acción directa sobre el poro, pero también la genera porque hay menor pérdida de electrones en mitocondrias y esto hace que disminuyan los radicales libres y otros agentes oxidantes. A su vez tiene efectos a nivel del sistema nervioso central porque disminuye la sobrecarga de calcio, por eso tiene funciones antiexcitatorias. Regula la síntesis y la expresión y la actividad de enzimas antioxidantes y disminuye la de prooxidantes, todo lo que hace que disminuyan los radicales libres y otros oxidantes. Es decir, no nos quedemos con la función de la melatonina en regular los ritmos de sueño-vigilia, sino veamos todo el amplio panorama de efectos que tiene esta hormona.